no va a gozar del beneplácito de Xóchitl, que en este momento no puede decir lo que haría con López Obrador porque está en campaña, no va a cometer el mismo error que cometió Ricardo Anaya cuando habló de Peña Nieto, pero él sí lo sabe, él sabe que el día de mañana, cuando sea un gobierno en el que no tenga ni la presidencia ni la mayoría del Congreso, entonces sí, para él, no es que se vaya a sentar Carlos en su casa de la chingada, no, a lo mejor se sienta un ratito, pero en una de esas van por él, y él sabe que puede acabar sus días en la cárcel. Nada más decir que se me hace muy sintomático que la Ciudad de México vaya a ser recuperada por otro partido que no sea de izquierda desde Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, o sea, estamos hablando de hace 27 años. Y esto puede ser el preámbulo de la victoria de Xóchitl en las elecciones del 2 de junio. Es decir, se va a recuperar la capital de la República Mexicana. Yo creo que de eso ya no tenemos la menor duda. Y tampoco tenemos la menor duda de lo que va a pasar con Xóchitl Gálvez y con Claudia Sheinbaum. Y pienso que esto nos hablará que Morena va a resultar flor de un día, en este caso es un día larguísimo, que es de 6 años, pero así como no podemos entender el crecimiento exponencial de Morena en estos 6 años, también vamos a ver de la misma manera el decrecimiento, la caída súbita de Morena en este poco tiempo. Yo creo que el proyecto que tenía López Obrador de gobernar como Hitler por 1000 años se le acabó en 6. Pepe, perdón. Tienes razón. Decía yo que entre ambos había la acusación de corrupción y esa fue una ventaja para Salomón, porque él no tenía que dedicar tiempo a ello, sino que él era testigo de lo que estaban haciendo ambos y él aprovechó muy bien y sí tuvo propuestas y sí pudo. Y además al mostrar esas dos imágenes arrugadas de propaganda, son esos elementos de plástico que contaminan y que cuestan, y pues realmente nada más con esa muestra ya da una idea de que el dispendio es mayor. Fue un buen debate, fue un buen formato, Sí. Y los moderadores muy bien los Roberto. Sí. Yo creo que fue un buen momento. Y ligando las tres reflexiones que han hecho Sara, Pepe y Pedro, a mí me da la impresión que Andrés Manuel está siendo testigo de su propio funerario. Y la verdad eso es algo increíble, porque todos esos errores que está cometiendo su equipo, porque él puso a Clara, Claro. quitó al candidato de Claudia y él puso a Clara. Eso es cierto. Y entonces la pérdida de la Ciudad de México tiene nombre, es Andrés Manuel López Obrador el que está perdiendo la Ciudad de México, que empezó a perderla desde el 21. Y lo que estamos viendo es un López Obrador muy desesperado, enviando iniciativas al Congreso desde el 5 de febrero, que pensaba que iba a tener mayoría en septiembre. Claro, claro. Él dijo, bueno, yo mando ahorita 20 iniciativas, de las cuales 18 son de reforma constitucional, y en septiembre, cuando tengamos la mayoría, que ahorita no la tengo en febrero, las vamos a pasar. Pero como dice Pedro, se ha marchitado la margarita de Morena y se está derrumbando. Y ahora percibe ya con mucha claridad, por los debates, por el humor social, que todos ustedes perciben día con día, que las cosas no van bien. No van bien. No van bien. Y él lo sabe. Entonces, ¿qué está tratando de hacer con todo este bonche de iniciativas que nos mandó? Tratar de reescribir al menos el cierre de su sexenio. ¿Qué quiere? Control de la Corte. Es el primer paso. ¿Qué quiere? Meter a la cárcel al que él se le dé la gana con las reformas. Perdonar a los que él quiera, delincuentes o no delincuentes. Ya iremos entrando en temas como lo señalaba Carlos, pero lo que queda claro es que este es
un tiempo en que la República está bajo el asedio de un presidente autoritario. Y que lo que está haciendo con todo esto, y viendo la pérdida de su equipo en el debate, es ser más autoritario. Porque quiere reescribir, él no quiere que lo recuerden como un presidente que destruyó la selva para hacer un tren, o no quiere que lo recuerden como un presidente corrupto por su familia, sus hijos, su prima, sus hermanos que estuvieron en la corrupción. Él no quiere ser recordado como un presidente en el que es responsable de 180,000 asesinatos dolosos, pero de 800,000 personas que murieron en la pandemia del COVID. Claro. Eso él no lo quiere vivir, entonces le urge reescribir la historia. Y lo quiere hacer a través de todas esas iniciativas. Ya, esa sería la hipótesis que yo dejaría en la mesa para ir desarrollando esto que Carlos anuncia con mucha preocupación, de que la dictadura está aquí, la tenemos enfrente, es el elefante en la sala. Exacto. Y que nadie lo quiere ver, ¿no? Exacto. Pues todo depende de lo que ocurra en la votación de junio, porque si tienen mayoría en el Congreso, va a sacar adelante sus reformas. Y entonces sí, va a haber un omnipoder presidencial. Se le está otorgando un derecho de picaporte al presidente, en el cual él puede indultar, puede sacar, puede liberar, simplemente porque él así lo desea. Así. Y yo considero que él lo que quiere es que termine, recluirse en su finca y ser un mito, convertirse en una leyenda, convertirse en una figura que ya no aparece, ya no está, pero miren todo el bienestar que nos dejó. Yo no estoy seguro. Su ego es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. No hay forma que él pueda estar sentado en la chingada. Es que no tiene No hay que, forma. Carlos, no tiene que estar presente. Perdón. Una llamada, él puede estar en contacto. No, él pero puede yo te dar hablo una- el ego Tú dices de masivo. de presencia. Sí. Sí, ¿sabes, Está- Pepe? No puede. No puede. Coincidiendo mucho con lo que dice Carlos, el presidente López Obrador tiene un ego enorme, pero Gigante. es muy difícil saber cuál es su psique, su pensamiento político, la parte de su cerebro que hable política. ¿Por qué concentrar tanto poder en estas reformas que envió en el presidente? Es un poder enorme el que se está otorgando al presidente con todas estas reformas. La duda que a mí me queda es, realmente, y lo hemos conversado mucho Sí. en las invitaciones que nos hace atípica a varios personajes a platicar, él está golpeando permanentemente intelectuales, analistas, adversarios, medios de comunicación, a cualquier persona que se opone, Pepe. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que él se da cuenta que todos esos comentarios hicieron mella. Fueron el reflejo de lo que la sociedad pensaba. Cada uno de estos expositores fue como un espejo de lo que pasaba en la realidad, que era transmitido a otro sector de la población que antes no lo veía, pero que al paso de tantos años y de toda esta política fragmentaria, polarizante de López Obrador, la gente empieza a darse cuenta. Aún segmentos que no lo veían. Yo hablo de segmentos más populares, no solo clase media, media alta, no, hacia abajo. Segmentos muy populares se están dando cuenta de lo que está pasando, porque ya está siendo... Y también... Perdón. No, es que, perdón, es que el delay del satélite... No, y yo también querría añadir a lo que dice Roberto, que él se está desesperando porque va a perder el poder, lo va a perder las elecciones el 2 de junio, pero con una diferencia muy grande con respecto de cómo recibió el poder. Él recibe el poder de un presidente como Enrique Peña Nieto, en el que todos sabemos que entre los dos hay un pacto de impunidad para Enrique Peña Nieto. Es decir, Enrique Peña Nieto se va y no lo toca ni con el pétalo de una rosa.
Y esto para Enrique Peña Nieto pues, resultó más que conveniente. Dejó al país en manos de López Obrador, se fue a España, que viva la vida, en fin, todo esto. Y cada vez que López Obrador se refiere a errores del pasado, se remite a Calderón y para atrás, pero nunca se remite a Peña Nieto. Pero ahora, cuando llegue un gobierno diferente al de él, esta autocracia que en este momento ya tiene establecida, que apunta hacia la dictadura, como bien lo dicen en la mesa, no va a gozar del beneplácito de Xóchitl, que en este momento no puede decir lo que haría con López Obrador porque está en campaña, no va a cometer el mismo error que cometió Ricardo Anaya cuando habló de Peña Nieto, pero él sí lo sabe, él sabe que el día de mañana, cuando sea un gobierno en el que no tenga ni la presidencia ni la mayoría del Congreso, entonces sí, para él, no es que se vaya a sentar Carlos en su casa de la chingada, no, a lo mejor se sienta un ratito, pero en una de esas van por él, y él sabe que puede acabar sus días en la cárcel y que lo único que le da el beneficio es la edad, porque a lo mejor sería un arresto domiciliario, y entonces iba a estar en su casita, pero bajo la prisión, que es muy diferente a la connotación del retiro. Lamentablemente, independientemente de lo que resulte en el 2 de junio, el discurso matinal de López Obrador se ha ido agriando, se ha ido endureciendo. Aquí y ya algo. Cada vez que menciona a sus adversarios, que son enemigos, añade el apellido corruptos. Ya no dice nada más conservadores. Neoliberal. Conservadores corruptos es el apellido. Entonces está terminando con una polarización, con un enojo, y además quienes tienen la posibilidad de responder, los que callaban, ahora vemos que hay mucha respuesta, Roberto. Hay una euforia por decir lo que ha sido guardando, lo que ha ido molestando, pero ¿por qué terminar en un ambiente de encono? Pero además, fíjate, creo que no contó López Obrador con que se iba a enfrentar a este enemigo, la realidad. La realidad es el enemigo de los gobiernos populistas, de estos gobiernos autoritarios. Y no sé si vieron este video en Chiapas, me parece, con Claudia, cuando le pregunta a la gente, no sé si lo vaya a pasar Juanito, cuando le pregunta a la gente que cómo están, que si están bien, y dicen que no, y luego dice, y los medicamentos, ¿tienen sus medicamentos? No, etcétera, ¿no? Entonces la realidad les golpea en la cara a estos gobiernos populistas. Pero se les resbala. No, bueno, pero independientemente de eso, eso se va a traducir al final en las urnas, exactamente. Sí. Entonces, eso es con lo que yo creo que no contaba, que él contaba con sus mañaneras y estar dorando la píldora, como vulgarmente se dice, ¿no? Y estar diciendo mentiras le iba a ser suficiente. Pero ¿cómo convences a una señora que perdió a su esposo, a su hijo en la pandemia? ¿Cómo convences a alguien que su hijo no tiene medicamentos? Por más que se lo digas y por más que le digas que todo está bien y que hay medicamentos, que todo está funcionando a la perfección, la realidad, no puedes tirar la realidad, ¿no? Sí. Entonces, Ok, yo tengo muchísimos temas hoy, porque ya Juanito me llenó otros dos. Tenemos un video de la mañanera de hoy, en que te madrean madrazo, matean a Latinos, madrean a Ferriz, a mí me madrearon el viernes, o sea, anda muy madreador tu amiguito, muy madreador. Entonces, pues arráncate, Juan. ya cualquiera. ¿El de cuál? Chiapas para que se entienda. Ok, va lo de Chiapas. Para tener contexto. Sí. Que se acuerde cuando esté en el poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre, doñita. Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos acá 3 días por semana cuidando a nuestro pueblo. No queremos que Motocicleta sea un desastre más como Comalapa. O
sea, queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo Comalapa, porque no podemos viajar para allá, porque si pasamos por allá nos hacen pedacitos de cara. Entonces, ese es el sentir de nosotros como pueblo, y no le quitamos su valioso tiempo, y muchísimas gracias por pararse. Otra cosa, y una notita, porque la verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por esas tierras. Sí, y muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y disculpe. Digamos que los datos que lleguen son reales, no son datos. Gracias. Son datos reales. Ya que pasen su mañana. Adelante. Tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia, eso lo puedo decir. Se dio a conocer que estaban los de la